López Obrador llegó a la presidencia de la República con una votación histórica de más de 30 millones de mexicanos. Y en esa ocasión, López juró no mentir, no robar, no castigar, acabar con la pobreza, dar asistencia médica o salud a todos los mexicanos, igual que la de Dinamarca, además de acabar con la corrupción y con la delincuencia. El tiempo ha pasado, ya le quedan aproximadamente 10 meses de desgobierno a este señor y no ha hecho nada porque el país termine con la violencia, que se acabe la pobreza, que tengamos salud, ya no como la de Dinamarca, pero una salud en donde puedan tener asistencia todos los mexicanos. Actualmente es una quimera, resultó una falsa promesa de López, porque quedó como un presidente fracasado, un presidente corrupto, un presidente mesiánico, narcisista, psicópata, fantoche, y etcétera, y etcétera. Sin embargo, a pesar de que López está totalmente desprestigiado a nivel nacional e internacional, pues una prueba de que convirtió al país en un narcoestado lo es la denuncia que públicamente hizo Porfirio Muñoz Ledo en su contra de que estaba coludido con la delincuencia organizada. Y López, en lugar de descalificarlo con prueba, simplemente se concretó a decir que estaba viejo y que estaba enfermo. Y por último, el cargamento de fentanilo, de metanfetaminas, que fue detenido en Hong Kong, con bolsas o en bolsas de Segalmex con el logotipo del gobierno de México. Y lo más raro es que esa droga pasó por las aduanas mexicanas de los puertos, siendo que están al resguardo del ejército mexicano. Y en fin, que existen muchísimas pruebas, por ejemplo, la muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, por instrucciones de López, el disponer de dinero que no es de él para apoyar a países centroamericanos como El Salvador, por ejemplo, con 150 millones de dólares, a los cubanos con más de 220 millones de dólares, con más de 1.600 toneladas de alimentos, entre otros países. Y López tiene abandonado al pueblo de México, en especial al pueblo de Acapulco. En fin, que es fama pública pues que López es un corrupto que llegó a la presidencia de la República para satisfacer su ego egocentrista de ser el presidente que implantó un sistema comunista en el país. Actualmente es un dictador de facto con fachada constitucional. Ha pisoteado la Constitución las veces que se le ha antojado. Utiliza el circo mañanero instalado en Palacio Nacional y en otras ocasiones en Badiraguato, Sinaloa, y ha ido ya 6-7 veces cuando es una población como de 7,000 habitantes para pagarle el favor al Chapo de que le inyectó millones de dólares para ganar la presidencia, entre otras descalificaciones, otras manchas que tiene López, como una tinta indeleble que nunca se va a quitar y que va a pasar a la historia de la basura, porque no ha servido para nada.
llegó sin mérito, nunca trabajó, explotó, extorsionó a los gobiernos priistas y panistas, y ya al llegar a la presidencia se ha convertido en un mentiroso consuetudinario. Pero el problema es, o surge la cuestión del por qué si López es un papanatas, es un fracasado como presidente, ¿por qué razón lo sigue la gente? Y ese es el motivo de mi opinión, pero para estar en contexto, primeramente quiero afianzar y probar que López ha dejado en el olvido al pueblo de Acapulco, y sin embargo, el día de hoy, por ejemplo, fue a Mérida, Yucatán, a inaugurar una plaza, y el pueblo de Acapulco le exige que vaya. Fue hace unos días a San Francisco, California, de los Estados Unidos de Norteamérica, supuestamente a un foro Asia-Pacífico de cooperación, y allá se reunió con muchísima gente que le rindieron pleitesía. Pero antes de seguir adelante, voy a exhibir el video de la impotencia y de la necesidad del pueblo de Guerrero y Acapulco de que López se presente para ayudarlos en sus problemas de falta de alimentos, de salud, de agua, de infraestructura, etcétera, así. No se vale, porque yo soy damnificado del Paulina. A mí nadie me lo va a contar. Al otro día había trailers repartiendo agua, víveres, y el presidente de la República andaba con botas echándole chingadas. No se vale. Este presidente vive en un país diferente, en el de las ilusiones. No se vale, señores. Ya que alguien le hable al presidente, yo sé que tiene asesores, que despierte. Nos está llevando la en Acapulco, nadie le está metiendo, hay niños enfermos, no hay pañales, no hay leches, no hay víveres, es más, los mismos de DN3 están sufriendo que no tienen agua ni comida. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo le van a echar ganas? No hay hospitales. No se vale, alguien tiene que decir al presidente que está mal, nos está llevando, pues ¿qué quieren que les diga? Perdón. Bueno, es una prueba pues de que López es un inmoral, es un inhumano que va a Mérida a exhibirse como narcisista para recibir reconocimientos, y antes va a San Francisco y ahí también exhibe su popularidad, entre comillas, en el monumento a Martin Luther King, que fue un luchador social estadounidense, y ahí le arroja incienso, loas, diciendo que es un luchador de los derechos civiles, que él soñó por un país diferente, lo mismo que sueña López en su cuarta transformación, que predicó la no violencia, lo mismo que predica López, que sí se puede, y luego se refirió a un hijo de este líder negro que invitó a Oaxaca para hacer populismo, y finalmente se refirió al presidente Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, y tantos héroes que ha tenido este país, diciendo que Vicente Guerrero fue un afroamericano y que fue un hombre valioso, que porque el gobierno español o la corona española lo tentó con darle dinero si dejaba el movimiento, y que él se negó. Y ahí toda la gente le decía: igual que tú, son igual que tú, presidente. Y aquí quiero pararme para manifestar que esa fama de López,
esa actitud del pueblo que lo adora, que lo idolatra, que lo quiere, que lo ve como un Dios, pues no tiene más explicación de que esa gente que lo apoya es una gente resentida, porque la gente resentida odia a los que han conseguido tener una posición económica a base de disciplina y de esfuerzo. Y López ha conseguido penetrar ante esas personas porque les da dinero, porque los tiene felices sin trabajar, aunque sea una miseria. Pero para estar a tono con lo que estoy explicando, me permito activar el populismo que hizo López en San Francisco, en el monumento de Martin Luther King, así. Estamos aquí ante el monumento de un gran luchador de los derechos civiles, Martin Luther King, porque lo admiramos. Es seguidor, si lo analizamos bien, de la doctrina que se resume en una frase: el amor al prójimo. Él es partidario como el principal luchador social que ha existido en la tierra. Él es partidario de la no violencia. Igual que tú, presidente. Como lo fue Gandhi en su momento, y lo fue Mandela, y lo fue Martin Luther King. Y la enseñanza mayor que nos dejaron, y en especial Martin Luther King, es de que sí se puede llevar a cabo una transformación para vivir mejor, para que haya justicia, para que no haya discriminación ni racismo. Sí se puede de manera pacífica lograr una sociedad mejor para todos. Ese es el sueño que tenemos. Como él lo dijo en su momento: tengo un sueño. Nosotros tenemos que seguir manteniendo ese sueño, esa utopía, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Esa es la enseñanza mayor de Luther King. Y me da mucho gusto estar aquí hoy con ustedes, y agradezco a sus familiares, a su hijo que está aquí acompañándome. Bueno, primeramente afirmar que López fue a hacer campaña política a favor de su corcholata Sheinbaum, porque esa señora, no obstante que es la más lambiscón y la más arrastrada, y que llegó como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación a la presidencia de la República, por el favoritismo de López, porque en su partido Morena pues, tampoco existe democracia para la selección de los candidatos, como lo existe en el PRI y el PAN y demás partidos. Pues ahí el ganador, según las encuestas, era Ebrard. Sin embargo, pues López sigue practicando la antidemocracia. Él representa a los antivalores en el país. Pero, insisto, fue a San Francisco a hacer campaña, aunque entre comillas también fue a que lo humillaran, porque López se había comprometido en su circo del 19
de noviembre del 2023 que no se iba a sacar una foto con la presidenta de Perú ni con el embajador, la señora Dina Boluarte, y quedó humillado, en primera porque se sacó la foto, quedó relegado al segundo lugar cuando su narcisismo lo hace pensar que merece reconocimientos y que es el mejor del mundo. Además se le entregó la obligación, el derecho de que el año próximo se celebre en Perú esa reunión de la Alianza para el Pacífico, Asia-Pacífico, y López quedó humillado y avergonzado y sin reconocerle ningún mérito. Sin embargo, López no tiene vergüenza, no tiene dignidad, porque llegó al país, a la presidencia de la República sin ningún mérito, a fin de imponer una cuarta transformación que es un sistema comunista. Sin embargo, la intención fundamental de ir a San Francisco, porque inicialmente dijo que no iba a ir, pero como su corcholata anda muy baja en cuanto a simpatías, porque es una mujer tibia, es una persona que no tiene simpatía, que no tiene carisma, que no tiene ángel, que repite lo mismo que López, descalificando a los conservadores, porque es una copia infiel de este sujeto, y porque es el mismo sistema, el mismo continuismo de Morena, pues fue a hacer populismo a San Francisco, California, y en ese lugar pues logró el aplauso y la sugerencia de que era igualito que Martin Luther King y que el señor Vicente Guerrero, de ascendencia afroamericana. En fin, que yo quiero llegar a la conclusión, eso es lo que pienso, que a pesar de que López es un presidente fracasado, que representa los antivalores, inclusive yo vuelvo a repetir que López es el causante de la muerte de su hermano José Ramón cuando éste tenía 15 años de edad, que además es el causante de la muerte de su amigo José Ángel, al que le arrojó una pelota de béisbol por detrás, la cabeza, quedó parapléjico y finalmente falleció. Y a pesar de que López es un asesino, a pesar de que López es un protector del narcotráfico, de la delincuencia organizada, a pesar de que López es un corrupto, según el libro de Elena Chávez, bueno, 2 libros ya, El Rey del Cash y El Gran Corruptor, dedicados exclusivamente a López, y que es un testimonio viviente, es una prueba, es un testimonio fiel de la personalidad de López. A pesar de que López ha recibido chayotes, como fue el que se le entregó de 9 millones de pesos de estos valores actuales por autorización de Salinas, y cuando él ocupó una avenida importante en la Ciudad de México, y ahí se le autorizó al licenciado Manuel Camacho Solís, que en ese tiempo era regente de la ciudad, para entregarle ese chayote. López lo recibió inmediatamente, escupó la avenida y finalmente le entregó el dinero a su padre, y como prestanombres compró el rancho La Chingada y dejó testamento, y a su muerte López se convirtió en el dueño, que era el producto del chayote. En fin, si López no respeta los derechos humanos, está el caso de los 40 migrantes que murieron quemados porque López ordenó detenerlo. Está el despilfarro de dinero de la nación, está el contubernio que tiene pues con la delincuencia organizada,
de traficar con fentanilo hacia los Estados Unidos, y una prueba es el descubrimiento o el decomiso de esa droga en Hong Kong, y luego el nepotismo de sus hijos al darles contratos a amigos, prestanombres de estos, en fin, tantas y tantas corrupciones de López, de entregar contratos a modo, a Riobó, al ejército mexicano, que ya lo trae de albañiles y que les ha quitado el honor, porque el ejército mexicano es el garante de la soberanía nacional, y ahora son sus ayudantes, sus paleros, convenencieros. Y aún a pesar de que López tiene fama pública de corrupto, de nepotista, de ratero, de delincuente, mató a su hermano, ha cometido los delitos de peculado, de coalición de servidores públicos, ha acabado con las instituciones, ha avasallado los poderes de la Unión. En el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores son diputados y senadores a modo. Está únicamente pendiente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que, al no poder restarle autonomía e independencia, le recortó el presupuesto de 15,000 millones de pesos, cuando ese dinero es producto o es para derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, y tantas corrupciones que no me ajustaría el tiempo para estar enunciando cada una de las corrupciones. Pero en fin, quiero aterrizar. Si López tiene esa larga cola que le pisen de corrupción, y si efectivamente es un fracaso de presidente, ¿por qué tiene tantos seguidores? Se habla alrededor de 10 o 15 millones de seguidores. Bueno, aquí es donde quiero hacer las aclaraciones. Los seguidores de 10 o 15 millones de pesos son los que reciben los apoyos, los adultos mayores. Son gentes ignorantes, gentes maniobrables, que ya son borregos del hato de López. Ahora, fue a Estados Unidos y allá le rindieron pleitesía otro grupo, otra masa de mexicanos que están radicados en aquel lugar. Y aquí la única explicación es la siguiente. Según la psicología de las masas, que es un sistema que surgió a raíz de la Revolución Francesa, que creó conciencia en los pobres del por qué las riquezas del clero y de la nobleza. Entonces las masas, por envidia, por codicia, se empezaron a unir, y ahí nació la psicología de las masas, que no es más que el conjunto de personas que se reúnen, que de manera razonada, o sea que sí piensa esa masa, pero que persiguen un fin que no está premeditado, por odio. Ese es el principal ingrediente para conjuntar una masa y poderla manipular. Según Freud, no es necesario un líder para conjuntar esas masas, es simplemente el aspecto psicológico de venganza y de odio hacia los que consideran sus enemigos, que son los ricos. Pero aquí quiero hacer la aclaración. Si la gente pobre odia a los ricos, es sin ninguna justificación, porque los ricos obtienen su riqueza a base de sacrificio, de perseverancia, de disciplina y de sacrificios. O sea que esa riqueza no es mala vida como la de los narcotraficantes que protege López. Pero entonces los pobres
tienen un defecto, que son ignorantes, que no asimilan lo que acontece en el país y en el mundo, y como están relegados de la actividad social, ¿cuál es esta? A la participación del pueblo en los cargos públicos, en los cargos políticos de elección popular. Un pobre nunca puede ser tomado en cuenta. Los que son tomados en cuenta son los ricos, los que se transmiten el poder de padre a hijo, o sea, es una herencia. Todos los políticos en este país son un atajo de ignorantes, de corruptos, de convenencieros, de malvados y además de narcisistas, porque creen que tienen la razón del mundo. Y en este caso el éxito de López no es tanto que sea de izquierda, pues parafraseando a Juan Villoro, que es un escritor tapatío, calificó a López como un populista con bandera de izquierda. Eso es lo que es López, porque López aparentemente es un populista y además de izquierda, pero vive en un palacio, sus hijos son multimillonarios, es el protector del narcotráfico, de los conservadores como Slim, y además es el nepotista que quiere crear en México una dictadura, que de hecho ya lo está, pero quiere imponer un sistema comunista a semejanza de Venezuela. Y esa es la realidad del por qué López, al ser un tipo fracasado, un tipo que representa los antivalores en México, llegó a avasallar a tantísima gente. En conclusión, López no tiene méritos, es un tipo corrupto, es un individuo que nunca ha trabajado en su vida y está en esa posición de avasallamiento de todo el pueblo de México. Me refiero a los pobres y a los ignorantes, se debe a que les paga, y además porque alienta el odio que es el requisito fundamental para mover una masa, el odio y la venganza. Y por esa situación López va a Estados Unidos y ahí avasalla con la idea del odio que tiene contra los de antes, contra los conservadores, y llega al extremo de compararse con Gandhi, con Martin Luther King. Ya nomás faltó la madre Teresa de Calcuta. Pero esa es finalmente la idea que tengo de que López, a pesar de ser un ser despreciable y asesino de su hermano, tiene el éxito precisamente por la psicología de las masas, porque las masas tienen un fin preconcebido del odio, y ese odio le sirve como ingrediente a López para arengar y para manipular a toda esa gente con el otro grupo que él creó como lo más malo, lo más miserable que hay en el mundo, que es la clase media, que son los políticos de antes, que son los neoliberales, los explotadores de los pobres. Ese es pues la verdadera razón por la que a López lo sigue la gente. Sí, lo sigue la gente convenenciera, la gente que tiene odio hacia lo que consideran sus enemigos, que son los que han hecho su riqueza a base de tesón, de disciplina, de sufrimiento, de sacrificio. Eso es lo que es López, un presidente farsante, un presidente fantoche, un presidente mesiánico, un presidente pagado de sí mismo y además un presidente que se cree el Mesías de barro, pero se cree el Mesías.
Esa es la realidad de la popularidad de López. Muchas gracias.